Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra 11ª cátedra. Les pedimos disculpas. Realmente empezamos muy puntuales a las 6 en punto como de costumbre con nuestra transmisión de la cátedra, pero tuvimos un problema técnico. Ustedes saben que este Facebook ha cambiado, tiene su nuevo nombre, entonces esto nos ha generado un poco como de algunos problemas técnicos, pero ya estamos acá. De nuevo, por favor, disculpas. Empezaremos entonces con nuestra 11ª cátedra. Patrimonio Inmaterial y Tradiciones. Hoy tenemos un súper invitado, Roberto García. Él es fotógrafo e investigador de la Universidad Nacional, realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Historia del Arte de la Universidad de los Andes. Ha investigado sobre los procesos de configuración semántica de la cerámica prehispánica como objeto de arte en Colombia y actualmente ejerce como administrador del Museo Arqueológico Musa de la Merced en la ciudad de Cali. Ha sido fotógrafo de exhibiciones y publicaciones del mismo museo desde 2015 y del catálogo de colecciones artísticas de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Roberto. ¿Me escucha? Hola. Ahí estoy, sí, hola. Hola, Bien. Roberto, ¿cómo estás? Qué pena contigo también, me excuso, pero pues tú sabes que estos problemas técnicos ya son de plataformas. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra cátedra. Muchas gracias por participar en este proceso tan bonito que tenemos con nuestros estudiantes de Colegios Amigos del Turismo y colegios que se nos unen desde las diferentes partes de la ciudad, del país y también nos ven de otras partes del mundo. Listo. Hola, espero que me estén escuchando bien. A mí se me está entrecortando un poquito a Perfecto. veces la conexión. Ya voy a compartir pantalla y vamos a retomar desde el principio entonces, ¿no? Claro que sí. Gracias. Bueno, un segundito. Entonces, bueno, primero que todo, nuevamente agradecer este espacio, agradecer a quienes se quedaron después del último inconveniente que tuvimos. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Perfecto. Espérate, que es que ahora están, ok, listo. Y entonces comenzar por presentarme, pues ya escucharon quién soy Roberto García, trabajo en el Museo Arqueológico La Merced, en la ciudad de Cali, y hace parte este museo del Fondo de Promoción de la Cultura, una entidad sin ánimo de lucro que tiene dos museos en Bogotá y en Cali, y a través de los cuales custodiamos y exhibimos la colección de cerámica precolombina más importante del país, con más de 14.000 objetos cerámicos de diversas regiones arqueológicas del territorio nacional. En ese sentido, había yo ya hecho una precisión que vuelvo a hacer, y es que mi charla, más que hablar de patrimonio inmaterial y tradiciones, va a hablar de patrimonio material, pero creo que a partir del acercamiento que hemos tenido a la cerámica y al patrimonio material en el museo, podemos también pensar precisamente en el patrimonio inmaterial, en todo lo que, digamos, en toda la humanidad que hay detrás de la manufactura de las piezas que les voy a presentar. Entonces, ese soy yo, esa es la entidad en la que trabajo. Entonces, comienzo aquí lo que les estaba contando. El Fondo de Promoción de la Cultura es una entidad sin ánimo de lucro que tiene a su cargo dos museos arqueológicos en Bogotá y Cali. Y tenemos, como les decía, objetos de todas las regiones arqueológicas del territorio nacional. Entonces, aquí hay algunas fotografías Tumaco, aquí hay algunas fotografías de objetos Calima, tenemos también objetos de la región arqueológica Muisca. Entonces, todos esos nombres que tienen ahí en la pantalla, en la esquina inferior izquierda, son las regiones arqueológicas de las cuales tenemos piezas, y son las piezas de las que yo hoy quiero venirles a hablar, y sobre las cuales, a partir de las cuales quiero plantear algunas reflexiones. Nuestros museos quedan, además, afortunadamente, en dos sitios coloniales muy, muy importantes históricamente. En Bogotá, nuestro museo queda en la Casa del Marqués de San Jorge, que es una casa de 4.000 metros cuadrados o más de 4.000 metros cuadrados, de las mejor conservadas del periodo colonial en el sector de la Candelaria, en Bogotá. Y en Cali, nuestro museo queda también en un complejo arquitectónico colonial, el más antiguo de la ciudad, que se llama Complejo Arquitectónico La Merced. De hecho, en la iglesia La Merced, que hace parte de este complejo y que aparece en la fotografía de abajo,
se celebra la primera misa o el primer, digamos, sí, la primera ceremonia religiosa y por lo tanto oficialmente este sitio es conocido como el sitio fundacional de la ciudad de Cali. Aquí les voy a presentar algunas fotografías de nuestras exhibiciones permanentes, tanto en Bogotá como en Cali, exposiciones que afortunadamente hemos podido renovar recientemente. En el caso de Cali, la última renovación de nuestra exposición permanente la hicimos en el año 2016 y en el caso de Bogotá, la última renovación se hizo en el año 2019. Siempre al final de las charlas digo lo que voy a decir ahora y es que ojalá cuando exista la oportunidad y cuando tengan tiempo y cuando puedan se acerquen a estos espacios. Yo creo que si bien el entorno virtual nos ofrece la oportunidad de seguir aprendiendo y de seguir conociendo cosas desde casa, también está muy bien como la experiencia presencial y también creo que se van a llevar una imagen muy distinta y complementaria de lo que yo les voy a contar si visitan nuestros museos y tienen la oportunidad, ojalá pronto. Todos los trabajos que nosotros hacemos en nuestro museo se proponen desde un colectivo interdisciplinar de profesionales que llamamos Colectivo Musa. Cuando digo colectivo interdisciplinar, me refiero a precisamente que es un grupo de personas con distintas profesiones, en donde todos tenemos una opinión, todos participamos, todos tratamos de aportar desde lo que conocemos, desde lo que sabemos, y a partir, digamos, de esa conceptualización y de esos aportes tan diversos, salen las exposiciones del museo y salen los talleres y la oferta cultural y todas las propuestas que hacemos desde la institución. Entonces, en este colectivo hay antropólogos, arquitectos, fotógrafos, curadores, historiadores del arte, en fin, diseñadores gráficos, etcétera. Y esto también como para que se lleven una idea de cómo funcionan los museos, ¿no? Como que qué hay detrás de una exposición, como qué tipo de, qué profesiones interactúan, qué profesiones participan, y pues entiendan que es un grupo diverso, es un grupo de muchas profesiones y de muchos enfoques y muchas perspectivas. Entonces, por ahora quería de esta presentación hacer esa pequeña como presentación del lugar en el que trabajo y ahora sí pasarme a los objetos, que es de lo que quiero hablarles hoy, los objetos de la colección. Entonces, comienzo con esta pieza que ven en pantalla, que es uno de los objetos más representativos, tal vez por su belleza de nuestra colección. La conocemos como Maternidad Sinú. Maternidad porque vemos precisamente una madre con su hijo o con un niño en brazos. Y aquí ya empezamos a darnos cuenta de todos los elementos, digamos, o todos los detalles, todas las narrativas que están instaladas en esta pieza, todo lo que podemos aprender de ella, todo lo que podemos saber de las personas del pasado viendo este objeto. Entonces, vemos, por ejemplo, una falda con un tejido en la parte de abajo, entonces ya sabemos más o menos como de los diseños y de las formas de la vestimenta. Vemos también ornamentación, hay, digamos, aretes en las orejas, hay collar. Vemos también brazaletes, si no estoy mal. Y en la parte alta también se alcanza a ver un canasto y se alcanza también a ver representada la forma en que estaba tejido ese canasto. Entonces ya solo, digamos, a partir de todos estos elementos nosotros podemos generar una serie de hipótesis o empezar a hacer algunas formulaciones sobre lo que pudo haber ocurrido en el pasado con estas personas. Que para mí eso constituye de entrada, pues que estas piezas son tesoros y son tesoros importantísimos porque, como les digo, nos permiten acercarnos a personas muy distanciadas de nosotros en el tiempo y muy distanciadas culturalmente de nosotros a sí mismo. Aquí les voy a presentar una pequeña animación para que ustedes entiendan una cosa, y es que estas piezas tan complejas como la que están viendo aquí en pantalla y como algunas otras que les voy a mostrar, salen de algo muy sencillo, que es una bola de barro, una bola de arcilla. Entonces esa bola de arcilla es barro que está en ciertos, digamos, sitios en las montañas, en ciertas regiones muy precisas, que los grupos indígenas antes de la conquista europea digamos, aprenden, entienden dónde encontrar estos yacimientos de arcilla, la consiguen, la buscan, la preparan, la mezclan con otros materiales y luego cuando ya tienen el material que quieren empiezan a modelarla a partir además de herramientas muy sencillas y de una bola de arcilla empiezan a salir
objetos muy complejos y digamos con un montón de información para nosotros en el presente. Estas animaciones las hemos estado haciendo ya desde hace unos meses, no solamente digamos, no solamente como para mostrar nuestros objetos desde otra perspectiva, sino para desde el trabajo creativo y desde la manualidad de entender las implicaciones que hay en hacer esta pieza, qué requiere, qué implica, qué técnicas implica, y eso nos ha permitido también acercarnos mucho como a entender los objetos de nuestra colección. Entonces, como les digo, la cerámica es un tesoro como los tesoros que se encuentran bajo tierra, así como los paleontólogos excavan para encontrar fósiles o esqueletos de animales o de dinosaurios en el pasado. Asimismo, los arqueólogos hacen excavaciones para encontrar objetos, restos óseos, textiles, digamos otras formas materiales, arquitectura del pasado que nos pueda permitir entender a las personas en el pasado. Y nosotros tenemos este imaginario de que la arqueología se da en Egipto y en sitios muy específicos, pero en América el trabajo, digamos, arqueológico también es importantísimo, se hace frecuentemente. Esta imagen, por ejemplo, es de una excavación en Centroamérica. Y entonces aquí vemos, digamos, todo lo que aparece, digamos, en una excavación. Hay restos óseos, hay cerámica, hay otros tipos de ofrenda, en algunos casos hay oro, hay textiles, y toda esta información les sirve a los arqueólogos para entender cómo trabajaban, cómo pensaban, cómo se relacionaban con su entorno las personas en el pasado. Entonces, básicamente, como para resumir y contextualizar lo que tenemos acá en el museo en el que yo trabajo es objetos cerámicos realizados o hechos por los grupos indígenas antes de la conquista europea. Y entonces, ¿qué es la cerámica? Cuando yo les hablo de material, no sé si todos tengan claro qué es la cerámica. Pues la cerámica es esencialmente tierra, como les estaba contando. Tierra que para que podamos modelarla, para que tenga plasticidad, tiene que ser mezclada con agua. Entonces la cerámica también es agua, ¿sí? Si no hay agua, la tierra no se puede modelar, no tiene esta textura como de plastilina para que podamos hacerla, modelarla de la manera que queramos. La cerámica es aire porque luego cuando ya nosotros hemos terminado el modelado, la cerámica tiene que secarse, tiene que perder toda la humedad antes de que la pongamos al fuego, porque entonces la cerámica es arcilla que se quema a altísimas temperaturas, por encima de los 800 o por encima de los 1000 grados centígrados en hornos especiales. No es algo que ustedes puedan hacer en casa, es algo que en el pasado se hacía en algunos hornos artesanales al aire libre y que hoy en día se hace en hornos especializados. Pero entonces lo que quiero es que nos demos cuenta de que la cerámica reúne, digamos, los 4 elementos, ¿no? Tierra, agua, aire, fuego, y que en ese sentido la cerámica está muy relacionada con el entorno, con la naturaleza, con el paisaje, y de entrada entonces ya nos da información sobre el sitio en que fue realizada. Ya les explico por qué. Entonces, veamos esta animación. Entonces, lo que yo les decía, entonces, en diferentes regiones se encuentra arcilla. Entonces, digamos, el inicio de manufactura de un objeto cerámica tiene que ver con saber en qué regiones se encuentra el material, buscarlo, mezclarlo con otros materiales para darle más consistencia al material. Cuando ya el material está preparado, se empieza a modelar. Hay infinitas, o bueno, muy diversas técnicas de modelado en el pasado precolombino. Esta que estamos viendo en la animación se llama de rollo para hacer recipientes. Y luego se empieza a decorar, hay decoraciones incisas como la que estamos viendo, hay otro tipo de aplicaciones, hay otro tipo de ornamentaciones que se hacen, incluso se puede hacer decoración con pintura. Y cuando ya tenemos la pieza, cuando ya estamos satisfechos con el modelado que hemos hecho, estos objetos se ponen en hornos a temperaturas, como les digo, por encima de los 1000 grados centígrados. A esas temperaturas, la arcilla, el barro deja de ser arcilla, se transforma químicamente y entonces ahora la llamamos cerámica, que es un material mucho más resistente, con además principalmente una resistencia y un uso distinto, una funcionalidad diferente, ¿sí? Entonces, ya de entrada, cuando nosotros vemos los objetos de nuestra colección, a partir del color podemos saber, por ejemplo, de los distintos yacimientos de arcilla que había en esas regiones. Entonces, por ejemplo, la cerámica Tumaco es blanca, entonces entendemos que la tierra que se encontraba alrededor de esta región es blanca, y ya vemos una conexión muy íntima entre el objeto y el sitio en que fue realizada, que es algo que me parece importante pensarlo. Hay una relación estrecha entre el objeto y el paisaje, el sitio en que fue manufacturada.
¿Para quiénes hicieron estas piezas? Entonces yo les digo, los grupos indígenas antes de la conquista europea, pero entonces cuando yo era pequeño, cuando estaba en el colegio, tenía un imaginario muy limitado sobre quiénes eran estos grupos, ¿no? Entonces a mí me habían enseñado sobre los principales, entonces yo tenía alguna noción sobre los incas en el Perú, los mayas en Centroamérica, los aztecas en el actual territorio, digamos, mexicano, y en Colombia algo me habían hablado de los muiscas, aquí también le hablan a uno mucho de los tairona, que son básicamente como los grupos, digamos como las civilizaciones más grandes, aunque esa es una palabra complicada, una palabra compleja, pero digamos que son los grupos más reconocidos. Cuando yo empecé ya a conectarme un poquito más con la cerámica y a trabajar en el museo, me di cuenta que solo en el actual territorio colombiano habitaron decenas de grupos sociales muy diversos entre sí, ¿sí? Entonces, cada uno de estos grupos tenía una manera de entender el mundo diferente, tenía un idioma distinto, tenía unos desarrollos sociales distintos, una economía distinta, una manera, digamos, unas jerarquías políticas también diferentes, que había similitudes, por supuesto, pero que también había grandes diferencias, es importante anotar. Y nosotros hoy en la cerámica también podemos ver esas diferencias, porque cada grupo tiene una manera muy distinta de representar. Y esas maneras de representar a través de la cerámica precisamente nos hablan de sus maneras de pensar, sentir y de relacionarse con el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en este primer objeto vemos este recipiente guane. Los guanes se asentaron entre los actuales departamentos de Boyacá y Santander, principalmente alrededor del cañón del Chicamocha. Entonces, aquí vemos este objeto y para hacer digamos, un análisis visual muy elemental, vemos que es más o menos rojizo, que no es muy uniforme, que la geometría del objeto no es muy uniforme. Vemos pintura roja, decoración con pintura roja en la parte alta del recipiente. Y luego lo comparamos con este otro plato Nariño, grupos sociales que se asentaron en la parte alta del actual departamento de Nariño, sobre las montañas, y vemos ya que es una cosa muy distinta, es decir, el color es distinto, es más claro, las decoraciones ya no son con pintura roja por fuera del objeto, sino que ahora hay decoraciones en pintura negativa dentro del objeto, y tenemos además una geometría mucho más uniforme. Tenemos otro tipo de objetos también distintísimos como este rostro tumaco, esta representación de un rostro humano de la región Tumaco, que cuando decimos Tumaco nos referimos principalmente a los grupos sociales que se asentaron sobre el litoral pacífico, en el actual departamento de Nariño, pero sobre la costa pacífica, incluso sobre también la costa pacífica del Ecuador. Y entonces aquí ya vemos una representación humana muy realista, que le presta mucha atención al detalle, a las arrugas, al gesto de la persona representada, y además vemos un color de arcilla que no vemos en los dos objetos anteriores. Ahora comparemos esa representación, ese rostro humano con esta otra representación humana que les muestro, que es una pieza, además, este tipo de piezas son muy icónicas, es las que se conocen como retablos quimbaya, los quimbaya que se asentaron alrededor del actual eje cafetero, entre los actuales departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío, y en esta región, digamos, es muy común, muy frecuente encontrar este tipo de objetos que conocemos como retablos, y que se caracterizan porque son forma tabloide, una tabla con 4 extremidades que representan brazos y piernas, y una, digamos, representación del rostro muy elemental, a partir de líneas y puntos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en estas dos maneras de mostrar a una persona. Digamos, desde la región Tumaco hay una representación mucho más directa, naturalista, realista, y ya en lo Quimbaya vemos una abstracción, digamos, una forma diferente de representar a una persona. Aquí vemos otro ejemplo, esta es una pieza figurativa de la región arqueológica Calima, digamos en los alrededores del actual departamento del Valle del Cauca y alrededores del lago Calima. Aquí vemos una urna funeraria de la región arqueológica de Tierra Adentro, en el actual departamento del Cauca. Acá vemos un ofrendatario muisca, entonces este grupo social tan conocido de Colombia que se asentó principalmente entre Boyacá, Santander y Cundinamarca, si no estoy mal, principalmente Boyacá y Cundinamarca. Y acá vemos una figurita muy pequeña, porque además es muy característico de la región arqueológica tairona, que trabaja en figuras muy pequeñas y muy detalladas. Esta es una ocarina, un instrumento musical con decoraciones que además
unas incisiones que además están pintadas de blanco, con un color de arcilla completamente distinto. Entonces, solamente comparando estos objetos, nosotros ya podemos empezar a pensar en distintas personas, distintas formas de ver el mundo, distintos sitios en donde viven, porque el color de la arcilla, las particularidades del material nos hablan del entorno que habitaban, y vemos ya entonces una variedad, digamos, de personas, y a partir de ahí podemos empezar a pensar en quiénes eran, qué hacían, qué pensaban, qué sentían, que es a donde ya voy a llegar más adelante. ¿Para qué hacían estas piezas? O sea, ¿por qué estas piezas era importante hacerlas? Digamos, yo siempre digo que a mí, primero les voy a mostrar, pues principalmente entierros. Entonces, como les mostré en la diapositiva anterior, hay urnas funerarias en cerámica, urnas funerarias de entierro secundario. Entonces, el cuerpo primero se descompone, luego se introducen los restos en una urna funeraria, pero además en esos entierros también se hacen ofrendas en cerámica. Hay también rituales, digamos, diversos tipos de rituales y ceremonias, actividades sociales que involucran el uso de objetos cerámicos. Hay instrumentos musicales, hay una diversidad, digamos, muy, muy grande de instrumentos musicales hechos en cerámica. Hay utensilios de cocina, que aquí es donde iba a decirles lo que quería, y es que una de las cosas que a mí me parece más importante o que a mí más me llama la atención de la cerámica precolombina es la conexión tan íntima que tiene con la cotidianidad de las personas del pasado, porque muchos de los objetos que tenemos en nuestra colección son eso, utensilios de cocina. Entonces es conectarnos con una persona que vivió hace 600 o 1000 o 2000 años, conectarnos con su día a día, ¿no? Con las ollas en las que cocinaba, con los platos en los que comía, con los vasos en los que bebía, que me parece que a mí personalmente me parece mágico eso. Y digamos, la cerámica también permite otro tipo de interacciones, otro tipo de interacciones con la naturaleza, objetos. Creo que esto de la interacción está muy relacionado con lo ritual, con lo ceremonial, ¿no? Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales los arqueólogos en el presente hoy creen que estas piezas eran hechas. Voy a estudiar o voy a presentarles un poquito más en detalle algunas de estas. Entonces, por ejemplo, lo que les estaba contando de la cerámica para entierros o de la cerámica funeraria. Entonces, primero los cuerpos se descomponen, entonces ya cuando el cuerpo se ha descompuesto y ha pasado, digamos, por lo que se llamaría digamos, una primera etapa, digamos, de descomposición, luego los restos se meten en una urna de entierro secundario. Algunas veces esa urna tiene una tapa como la que está en la animación, con alguna representación de una persona o de varias personas, y luego por lo general esas urnas son colocadas con otras ofrendas, con otras urnas, en espacios que están, digamos, determinados específicamente para eso. Y entonces, digamos, la cerámica tiene una conexión importante con la muerte y con los rituales funerarios y eso. Entonces, ese es uno de los usos, digamos más relevantes, podría decirse. Aquí vemos una fotografía de un espacio funerario. Esto es un hipogeo en la región arqueológica de Tierra Adentro, en el actual departamento del Cauca. En esta región nosotros encontramos este tipo de construcciones bajo tierra. Si no estoy mal, hipogeo significa precisamente eso, hipo, bajo, geo, tierra. Es una especie de bóveda tallada en una sola pieza, en donde teóricamente en este espacio había varias urnas funerarias y otro tipo de ofrendas. Hay muchas investigaciones que nos hablan de cómo para los grupos indígenas antes de la conquista europea, o para muchos de ellos, los muertos siguen siendo seres sociales, es decir, las personas después de morir siguen teniendo participación en la vida social. Entonces tienen una responsabilidad ahora como ancestros. Entonces es responsabilidad del muerto que llueva, que los campos crezcan bien, que las mujeres sean fértiles, que no haya desastres naturales, que no haya guerras. Entonces los ancestros tienen una responsabilidad social, las personas muertas tienen una responsabilidad. Para que los muertos sean seres sociales, pues se tienen que cumplir dos condiciones elementales. La primera, que tienen que tener una forma material, la primera, que tienen que tener una vivienda. Entonces, eso explica, por ejemplo, explica parcialmente algunas construcciones funerarias en Centroamérica, en Perú, o estas que tenemos en Colombia, como los hipogeos de tierra adentro que están viendo en la fotografía.
Es decir, una casa en donde yo pueda ir y visitar a los muertos, al ancestro, y pedirle que haga su trabajo. Esa es una condición elemental para que el muerto sea un ser social. Y la segunda, la que les había dicho, pues tiene que tener forma material, si no, ¿a qué le hablo yo? Es raro hablarle al aire. Entonces, como los cuerpos humanos se descomponen, muchas veces los objetos, las urnas funerarias en cerámica en las que son depositadas esos objetos, o los objetos en líticos, o los espacios en los que son depositados los restos humanos, adquieren, digamos, la identidad de la persona. Entonces, desde esa perspectiva, una urna funeraria, como las que nosotros exhibimos en nuestro museo, no es un objeto, sino un sujeto social. A mí siempre me gusta, digamos, hacer esta reflexión porque me parece importante para que entendamos la distancia cultural y epistemológica, es decir, la distancia en la manera que tenemos de pensar, de sentir, de relacionarnos con el mundo, con estos grupos, digamos, antes de la conquista europea. Es decir, estas personas conciben la vida y conciben el entorno, se conciben a sí mismos de una manera en la que nosotros no podemos concebirnos. Nosotros estamos, digamos, instalados en la tradición occidental, moderna, y tenemos una manera de relacionarnos diferente, una manera de aprender distinta. Entonces a mí me parece como súper importante entender esa diferencia, que no es solamente la distancia en el tiempo, sino la distancia en la manera de pensar y sentir, ¿no? Y eso también, y eso es importante entenderlo por dos razones. La primera, para apreciar, digamos, el valor de estas evidencias materiales, como las que tenemos en nuestro museo, como los objetos cerámicos, apreciar el valor, todo lo que nos pueden contar sobre estas personas, todo lo que podemos aprender. Y lo otro que me parece relevante de esta reflexión es entender que no podemos ver el pasado con los ojos del presente, que para aprender sobre el pasado tenemos que hacer un esfuerzo por ponernos, ¿no?, en sintonía con las maneras de ver, sentir y pensar del pasado, que son muy distintas de las nuestras. Y creo que ahí es donde se conecta esto de lo material y de lo inmaterial, ¿no? Cuando nosotros desde el museo, cuando nosotros como, digamos, personas que observamos o que aprendemos de objetos arqueológicos, empezamos a pensar en la persona que está detrás del objeto, la conexión con el objeto es distinta desde mi punto de vista. Ya no solamente hacemos un análisis técnico, digamos, como aquí, es decir, como tiene dos líneas, tiene puntos, es bonito, es feo, es naranja, es rojo, es blanco, sino que ahora pensamos en la persona que hace el objeto y por qué lo hace. Y ahí es donde yo creo que se conecta también como el conocimiento sobre la tradición y lo inmaterial a través de la materialidad. Otro uso, digamos, muy frecuente de la arcilla, lo que les había comentado, hay muchísimos instrumentos musicales hechos en arcilla. Entonces, como vemos en esta animación, hay flautas, hay ocarinas, hay silbatos, digamos, objetos para hacer música, pero también objetos para emitir algún tipo de sonido, música para los espacios rituales, música para las ceremonias sociales, para la guerra, para la cacería, música para distintos estados de ánimo o de pensamiento. Entonces hay una diversidad de instrumentos musicales muy grande, digamos, en cerámica. Y pues en esta animación vemos particularmente como el proceso de elaboración de una flauta sin. Permítanme un segundito. Listo. Entonces, ¿qué nos cuentan estas piezas? Pues lo que les he estado diciendo o lo que les he tratado de decir, ¿no? Entonces, si nosotros nos acercamos a la pieza y pensamos no solamente en la descripción visual del objeto, sino en la persona que lo hizo, nosotros, digamos, se abre un universo de preguntas y de reflexiones y información infinito, ¿no? Un universo en donde yo creo que todos especulamos, incluso los más profesionales, es decir, la arqueología es a veces y casi siempre, diría yo, aunque sea muy polémico esto, una disciplina que muy especulativa, ¿no? Que se dedica mucho a especular, pero ese tipo de esas especulaciones, digamos, salen acercamientos y salen, digamos, nuevas perspectivas sobre qué pasaba en el pasado, quiénes eran las personas del pasado, cómo vivían. Y yo creo que eso es principalmente lo que nos cuentan esas piezas. Entonces ahora pensemos, hagamos el ejercicio de pensar, de pensar en las personas a través de estas imágenes. Entonces, por ejemplo, miremos otra vez este rostro tumaco.
Como les decía, estos son grupos que se asentaron sobre el litoral pacífico, en el departamento del Nariño y en el norte de Ecuador. Y pensemos, por ejemplo, en por qué una representación tan realista de un rostro, es decir, por qué prestarle tanta atención a que sea tan real, por qué las arrugas, por qué las líneas de expresión en la frente, por qué la sonrisa, por qué el gesto. Cuando yo vi este tipo de representaciones por primera vez, pensé en que parecían, digamos, como fotografías del pasado, ¿no? Como maneras de recordar o de homenajear a una persona, o porque la queremos, o porque es importante, relevante en nuestro grupo social, o porque presentimos que se está acercando su muerte, ¿no? Porque hay algunas también, hay muchos rostros de ancianos. Es otra pregunta, ¿por qué un anciano, ¿no? ¿Por qué no una representación de una persona más joven? Entonces ya empezamos a conectarnos como con un sentimiento, ¿no? Como con una necesidad de representar a alguien y de que esa representación sea lo más precisa y lo más meticulosa posible. Aquí vemos otra, también Tumaco. Entonces, fíjense en las líneas de expresión al lado de los ojos, fíjense en el gesto de la boca. Esta es una pieza además muy, muy chiquita, y así como estas, hay infinitas, o sea, son muchas las piezas que, digamos, de este tipo que encontramos en el museo y en otras colecciones en el país. Decir también que de todas las regiones arqueológicas y de todos los, digamos, toda la cerámica que tenemos en nuestra colección, tal vez la más antigua, no, tal vez no, la más antigua es la cerámica Tumaco. Está datada aproximadamente entre el 500 antes de Cristo y el 500 después de Cristo. Entonces, piensen por un momento en esto, que es lo que he tratado de plantearles desde el principio, y es en estas personas desaparecieron 1000 años antes de la llegada de los españoles, es decir, hace más o menos unos 1500 años desaparecieron de la región que habitaban, no sabemos por qué. ¿Qué tanto podemos saber sobre ellos? ¿Qué tanto podemos conocerlos? Y ahí es donde yo digo, este tipo de evidencias son milagrosas, ¿no? Es un milagro que podamos verlas y que podamos aprender y formularnos preguntas. Hay también en lo Tumaco, pongo este ejemplo de lo Tumaco porque me parece que es muy rico, representaciones, por ejemplo, de algunas enfermedades. Hay representaciones de parálisis facial, de estrabismo, hay de siameses. Entonces uno también se pregunta por qué es importante representar la enfermedad, cuál es la relación que tenían estos grupos sociales con la enfermedad, si era algo como que les generaba repulsión, rechazo, o si por el contrario lo veían como algo diferente, único, que genera algo, digamos, algo especial y destacable dentro de la sociedad. Vemos también en algunos objetos, no solamente Tumaco, sino de otras regiones, joyas. Entonces es como en la pieza Sinú que les había comentado, podemos entonces también pensar en las ornamentaciones, en si usaban collares, aretes, brazaletes, narigueras, o si usaban decoraciones corporales de algún tipo. Hay vestimenta, animales, ¿no? Entonces también hay armadillos en cerámica, distintos tipos de aves, hay cocodrilos, hay murciélagos. Entonces eso también nos habla de la relación con la naturaleza, de las especies que estaban ahí en su región cuando hacían estos objetos. Nos cuenta la cerámica también sobre la vivienda de estas personas, ¿sí? Como qué tipo de espacios habitaban. Esto también es Tumaco. A veces, como en este caso de esta ocarina tairona, aparecen personas tocando instrumentos musicales. Entonces también nos habla un poco como de la relación con la música, de la importancia del espacio ritual, de las distintas ceremonias. Nos acercamos en detalle, digamos, a un objeto, y a veces incluso vemos las huellas, digamos, digitales, como los dedos que modelaron la arcilla. O sea, ese es el nivel de intimidad que nos ofrece, digamos, la cerámica. Es decir, nos acerca a personas en otro espacio-tiempo de una manera muy íntima, y es por eso que a mí me parece pero tan maravilloso. Entonces es eso, es entender, por ejemplo, miren, voy a pasar ahora a otra presentación. Estoy saltando entre presentaciones, pero, es que quiero que vean un poquito de todo.
Entonces nosotros, digamos, con esas preguntas que nos hemos planteado, este colectivo interdisciplinar que les había mostrado, pues hemos diseñado distintas exposiciones temporales desde hace ya algunos años. Y en esas exposiciones temporales, precisamente, no queremos ofrecer grandes cantidades de información arqueológica que se puede encontrar en los libros incluso, algunos impresos por el mismo museo en la década de los 80 o en la década de los 90, es decir, el museo sigue haciendo publicaciones teóricas que son importantes dentro del campo de la antropología y la arqueología, pero en el espacio museal tratamos de no llenarlo de esta información teórica, o dar por supuesto el contexto y la información elemental, sino generar más preguntas, ¿no? Invitar a los espectadores a que observen estos objetos y se pregunten por las personas del pasado y por su vida misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta exposición que hicimos en 2015, Cerámica Sónica, nos permitió precisamente exhibir instrumentos musicales, objetos cerámicos que en su uso emitían algún tipo de sonoridad, como ralladores o vasijas de agua, etcétera. Y entonces es pensar en la relación de las personas del pasado con los sonidos de su cotidianidad y esos sonidos que cuentan sobre ellas. Y a partir de esa reflexión también pensar en, por ejemplo, qué contarían los sonidos de nuestra cotidianidad sobre nosotros. ¿Qué contarían nuestras listas de reproducción de Spotify o los videos que vemos en YouTube o la música que nos gusta bailar? Si alguien dentro de 1000 o 1500 años entendiera, digamos, que esos son nuestros sonidos, ¿qué pensaría de nuestra vida y de lo que somos y de cómo nos expresamos? Que es lo mismo de si alguien dentro de 1500 años se encuentra nuestro cuarto bajo tierra, encuentra nuestro PlayStation, nuestra mesa de noche, nuestro celular, encuentra nuestro televisor, nuestra cama, nuestra almohada, lo que sea, esos objetos que le cuentan a esa persona en el futuro sobre nosotros, sobre cómo sentimos, cómo nos relacionábamos, qué pensábamos del mundo, qué música nos gustaba. Entonces, esa es un poquito la propuesta del museo, ¿no? Como pensar en el pasado y a partir de esa reflexión del pasado prestar un poquito más de atención en el presente, a nuestro presente. Darnos cuenta de que tenemos una relación muy íntima y muy importante con las cosas, con nuestras cosas, con nuestro celular, con nuestro computador, con nuestros colores, con nuestros esferos. Esas cosas dicen algo sobre nosotros, nosotros las elegimos por una razón. Darnos cuenta que tenemos una relación, así a veces no nos demos cuenta, una relación estrecha con los sonidos de los carros de la ciudad, o si vivimos en el campo, con los sonidos de algunas aves o del viento, los sonidos de la cocina cuando están cocinando, ¿no? Todos los días cuando se hace el almuerzo hay unos sonidos que hacen parte de nuestra vida, ¿sí? Prestar atención a la naturaleza, a las montañas, a cómo esa imagen que yo veo a través de mi ventana, de los edificios o de las montañas, de día, de noche, con distintas luces, con distintos climas, todo eso hace parte, construye lo que somos como individuos. Y yo creo que a veces estamos en este momento, y desde hace ya tantos años, como en un afán como por el éxito y por el desarrollo y la productividad, y a veces nos cuesta sentarnos en silencio a prestar atención a las cosas que nos rodean, a los sonidos, a las imágenes, a los colores, a las personas. Y lo interesante de prestar atención es que cuando lo hacemos entendemos un montón de cosas sobre nosotros mismos y entendemos un montón de cosas sobre lo que queremos y sobre lo que somos, ¿no? Entonces esa es un poquito como la dinámica del museo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta exposición que se llamó Máscaras, tomamos algunas fotografías de estas piezas, de estos rostros tumaco, para precisamente motivar la reflexión sobre cuándo tomamos fotos, esas fotos que cuentan sobre las personas que queremos, que cuentan sobre nosotros mismos, por qué hacerlas, todas estas reflexiones que ya les he planteado. Desde hace algunos años también hemos venido haciendo visitas a sitios, a paisajes y a regiones. A ver, hemos hecho visitas a regiones arqueológicas de Colombia, algunas de las más importantes. Hemos hecho gran cantidad de viajes a San Agustín, Tierra Adentro, alrededores del Cañón del Chicamocha, en el departamento de Boyacá y Santander.
hemos estado también en la Ciénaga de San Marcos recientemente, alrededor de el Parque Tayrona y alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y lo que hacemos en estos viajes es que tomamos fotografías, hacemos videos y entonces traemos esas fotografías y esos videos de los territorios al museo para conectarlas con las piezas que vienen de esos territorios. Porque ya ustedes que vieron esta presentación saben que esas piezas tienen una conexión muy fuerte con esos sitios, ¿no? Entonces, el solo color de las piezas ya nos habla de un lugar particular, la forma que le dieron ya nos habla de un grupo social particular. Entonces, eso es algo que hemos estado haciendo en distintas exposiciones y tenemos hoy en día, digamos, distintas actividades en nuestras sedes que me parece importante que revisen en la página web, en nuestras redes sociales. Como talleres de arcilla, que es la principal, que es para mí una de las más interesantes, porque a partir de esos talleres hacemos, digamos, a partir del trabajo con las manos y a través como del trabajo creativo, nos acercamos también de otra forma a los objetos de nuestra colección y entendemos un poquito más sobre ellos y sobre por qué fueron hechos como fueron hechos, ¿no? Tenemos no solamente talleres de arcilla, sino de cerámica, porque ya tenemos también hornos instalados, hornos especializados instalados en nuestras dos sedes. Yo tengo un millón de cosas más que decir, pero esta es como la idea principal de lo que quería presentarles y quisiera entonces, antes de pronto plantear algunas otras reflexiones, ver si hay algunas preguntas e interactuar con ustedes. Gracias, Roberto. Pues mira, he estado leyendo y solamente hay felicitaciones y agradecimientos por parte de los estudiantes y los docentes, donde nos manifiestan que realmente es un espacio muy, muy chévere que se les da a los estudiantes de los diferentes colegios, que no solamente estamos llegando a colegios amigos del turismo, sino también a otros colegios. Por ejemplo, nos ven desde Cartagena, son súper juiciosos. Muchos agradecimientos. Les encanta la charla que nos has dado el día de hoy. Por acá tenía algunas de unos docentes que te agradecen realmente por el espacio. Gracias por estos valiosos espacios para nuestros estudiantes. Los chicos manifestándose, saludándote. No sé si No, pues, alguno tenga alguna pregunta en especial sobre todo lo que nos contaba Roberto. Señor, perdóname, te interrumpí. No, pues darle las gracias a todos por la atención. Yo me gusta mucho que pues poder compartir este tipo de espacios. Pues, no estoy tampoco muy claro sobre el tiempo. Mi presentación no pretendía ser muy larga tampoco. Entonces, si tienen algunas preguntas, chévere, y si no, puedo hacer un par de comentarios más y cerramos. No sé si estamos, no sé cómo estamos de tiempo. Claro que sí. Estamos súper bien de tiempo, además pues porque por estos temas de la conectividad empezamos un poquito después y además que la cátedra está súper interesante, entonces tranquilo, sigue. No, también me parece súper interesante esto de que haya gente de tantas regiones del país. Eso creo que es una de las ventajas de los espacios virtuales, ¿no? Que se abre a otros grupos, a otras ciudades, que no se queda solamente en las sedes. Pero entonces, nada, yo quisiera redondear un poquito entonces, y con esto termino, no voy a demorarme mucho, redondear un poquito como la idea de la distancia cultural, ¿no? Que es... que me parece importante. Entonces ya les conté, por ejemplo, las diferencias en cómo nosotros, por ejemplo, pensamos que es la vida después de la muerte y cómo los grupos indígenas piensan que es la vida después de la muerte. Hay unas diferencias ahí importantes. Cuando se concibe al muerto como un ser social y el ser social tiene que cumplir unas funciones, es una cosa muy distinta que lo que nos pasa a nosotros, digamos, en nuestra tradición y en nuestros, digamos, como en la mayoría de las religiones como actualmente. Pero hay otras, digamos, diferencias culturales muy importantes. Yo, por ejemplo, la relación con el paisaje, ¿no? Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, acostumbrados a ver el paisaje desde una perspectiva, no sé si decirlo occidental o moderna. Y entonces en la modernidad la forma de aprender hay un sujeto que es el que está aprendiendo, hay un objeto que es el que está siendo aprendido y hay una distancia entre el sujeto y el objeto, ¿no? Estoy siendo muy ramplón, pero es una manera, digamos, de expresarlo. Entonces,
sujeto que observa a objeto, sujeto que aprende del objeto en la distancia. Y esa es una manera en la que nosotros más o menos nos relacionamos con la naturaleza y con el paisaje. Entonces nosotros somos el sujeto que observa la montaña. La montaña es un objeto como visible, algo que se deja ver y que se deja aprender de nosotros. Y entonces es una relación muy estética, es una relación muy de la belleza, de nosotros dejarnos deslumbrar por lo majestuoso de la naturaleza, de la monumentalidad de la montaña, ¿no? Nosotros somos así porque nosotros venimos de la tradición occidental y moderna precisamente, y a veces no somos conscientes de cómo esa tradición actúa dentro de nosotros. Pero entonces si nosotros pensamos en los grupos indígenas, ya no vemos esta manera de conocer, por ejemplo, la montaña, con esta distancia y un sujeto y un objeto, sino que vemos ahora dos sujetos que se comunican, que interactúan, hay una agencia, digamos, que fluye en ambos sentidos. La montaña me conoce, la montaña me habla, la montaña interactúa conmigo, la montaña, desde la perspectiva de la montaña es la persona y yo soy la montaña. Es una cosa distintísima que a veces nos cuesta entender, ¿no? Hay grupos sociales, no solamente en la América prehispánica, sino en otras partes del mundo, que han sido, cuyo monarca ha sido una montaña, o hay lagos que han sido monarcas, ¿no? Hay investigaciones sobre esto. Entonces, esto es otro ejemplo como para que entendamos las distancias culturales entre nosotros en el presente y los grupos indígenas, y lo maravilloso que es poder conectarnos con esas otras formas de pensar el mundo a través del patrimonio material, a través de los objetos y a través, pues, de todas las evidencias arqueológicas que afortunadamente conservamos. Y también pensar que a pesar de esa distancia temporal y cultural, nos vamos dando cuenta que al final todos somos personas, ¿no? Y que como personas tenemos unas necesidades básicas, unas maneras elementales de relacionarnos, que como personas somos, digamos, somos seres sociales, necesitamos del medio ambiente, necesitamos de los utensilios, tenemos una relación con los sonidos. Entonces también es simpático esto en el museo de no solamente nos damos cuenta de las grandísimas diferencias, sino de las grandísimas, digamos, similitudes entre los grupos sociales indígenas antes de la conquista europea y nosotros mismos. Entonces yo creo que eso es que eso es lo interesante como del patrimonio material arqueológico, o particularmente en el museo en el que yo trabajo, es pensar al otro que no es el otro, sino yo mismo. Es una cosa como de darse cuenta de las diferencias, pero también entender que venimos y somos lo mismo esencialmente, en esencia. No, Aquí tengo perdóname, sigue. No, eso iba a decir, es que yo a veces hablo muy rápido y se me pasa el tiempo rápido, pero creo que eso es lo que tengo que decir. Tenemos algunas preguntas. Entonces Perfecto. nos dice Chalit, ¿en sus museos está incluido todos los objetos del patrimonio colombiano? No. O sea, nosotros tenemos una colección de cerámica precolombina, que, como les digo, es la colección de cerámica más grande y representativa, diversa que hay en Colombia, con más de 14.000 objetos cerámicos de distintas regiones arqueológicas del país, pero no, o sea, digamos que la respuesta es no. Hay otras, digamos, hay expresiones patrimoniales, hay otros objetos, otros tipos de objetos, hay otros museos, hay otro montón de cosas en que pensar. El patrimonio comprende, digamos, un universo mucho más amplio. Perfecto. Natalia nos pregunta, ¿cuándo son los talleres y cómo se accede a ellos? Pues yo invito a Natalia a contactarse pues a través de la página web para tener toda la información más precisa, porque eso depende del número de personas, de la fecha, pero los talleres se hacen no solamente presenciales en Bogotá y Cali, sino también se pueden organizar de manera virtual. Se proponen distintos ejercicios, entonces la invitación es a que se conecten a las redes sociales del museo, a que entren a la página web que es www.musa.com.co, y ahí van a encontrar toda la información, y lo que no encuentren lo pueden preguntar y tendrán como una pronta respuesta. Listo, aquí una vez nos respondiste otra pregunta que habías sobre si existe alguna exposición virtual, entonces ya nos contabas. Sí, también tenemos además una precisión, es que tenemos exposiciones en la plataforma de Google, en Google Arts Project. Ahí tenemos algunas exposiciones que hemos venido realizando desde que comenzó la pandemia.
Pero como les digo también, ojalá los que puedan visitar el espacio presencial. Es una experiencia también muy importante. Y bueno, no, pues para finalizar te comparto algunos comentarios que nos hacen. María Janet Camargo nos dice muy interesante el trabajo desarrollado por el museo, docente quien nos cuenta sus apreciaciones. También Ana Michelle nos dice, doy gracias por todos estos conocimientos que nos comparten. Muchas gracias por todo. Y bueno, infinidad de apreciaciones y muy, muy contentos nuestros estudiantes con todo esto que nos compartiste hoy. Realmente muy, muy chévere esta cátedra. Te agradecemos mucho, Roberto, por acompañar a nuestros estudiantes, nuestros docentes, a nosotros también, quienes estuvimos aquí atentos a tu charla y a tu cátedra. A ustedes muchas gracias por su paciencia, por su atención y gracias por estos espacios que son muy importantes. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias para ti. Feliz noche para todos y nos vemos entonces el 11 de noviembre con nuestra última cátedra. No me voy a ir sin antes recordarle a nuestros estudiantes quienes están realizando la cátedra Preparando mi Futuro para poderse certificar, que deben realizar las actividades, no solamente deben ver la cátedra, sino realizar las actividades que nosotros hemos realizado para ustedes, creado para ustedes en nuestra plataforma Moodle. Ya estamos a punto de terminar, ustedes también ya están a punto de terminar su año escolar, entonces la invitación es para que por favor realicen todas sus actividades en la plataforma Moodle y nos vemos entonces de hoy en 8 días con nuestra última cátedra. Feliz noche y muchas gracias.